Una vez más queremos continuar nuestro estudio y vamos a ir al libro de Apocalipsis, es el libro que estamos estudiando durante este seminario, y vamos a ir al capítulo 13, el versículo 1. Capítulo 13, el versículo 1. Leemos: Y me paré sobre la arena del mar. Aquí está Juan hablando en visión. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas o coronas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Así que vemos al apóstol, está junto al mar, en la arena, y ahora ve salir del mar, de las multitudes, de las naciones, de los pueblos, una bestia, es decir, un poder civil. Este poder civil tenía algunas características, tenía 7 cabezas. Otra vez habla de los 7 imperios mundiales, cabezas significan reinos. Y tenía 10 cuernos, cual significa poder. 10, la totalidad, es decir, está viendo la totalidad de la historia humana, de las naciones. Y tenían diademas, eran reyes, eran gobernadores, tenían coronas. Pero también sobre sus cabezas había un nombre blasfemo. Blasfemia es un acto religioso, no es un acto civil. Así que vemos aquí unión otra vez de iglesia y de Estado. Las naciones, los imperios, pero ahora blasfeman. Es decir, toman el nombre de Dios, pero le dan un uso incorrecto. Vamos a ver el versículo 2, que más nos dice, y comienza a describir este poder. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de dragón, o de león, perdón. Así que aquí vemos, el apóstol está mirando, y lo que mira en primer lugar es una bestia, y esta bestia es semejante a un leopardo, pero sus pies son como de oso, y su boca como de león. ¿En qué otro lugar de la palabra de Dios encontramos estos 3 animales también en un mismo capítulo? Tendríamos que ir al libro de Daniel, capítulo 7, donde este profeta también tuvo una visión y vio 4 bestias. La primera fue un león, Babilonia. La segunda fue un oso, Medo-Persia. La tercera fue un leopardo, Grecia. Es decir, lo vio en el momento donde él estaba viviendo y tomaría pronto el lugar estas cosas. Primero vendría Babilonia, donde estaba viviendo el profeta Daniel, ya era presente. Después Medo-Persia y después Grecia. Pero el apóstol Juan está en el siglo I después de Cristo. Está mirando hacia atrás entonces. Por eso lo primero que ve es un leopardo. Lo segundo que ve es entonces el oso. Y lo tercero y último que ve es el león. Daniel lo vio hacia el futuro. Juan lo ve hacia el pasado, porque estaba viviendo en el tiempo del imperio romano, pagano. Así que él contempla esta bestia y cuando sale del mar, de la gente de las naciones, ve las características de estos 3 imperios. ¿Por qué se conocía el imperio de Babilonia, que es la boca? Por sus decretos. ¿Qué decreto dio Nabucodonosor? Que se adorase una imagen. Una imagen que fue puesta en una llanura y que el mundo entero viniese a adorar su imagen y que si no adoraba su imagen, esperaba el cumplimiento de un decreto de muerte. Es decir, que el sistema civil, el gobierno, exigió de todos los ciudadanos del mundo de aquel entonces que adorasen en el momento que él quería que fuese adorado y que fuese su imagen, su estatua, su Dios. Unión de iglesia y Estado levanta una falsa adoración, una falsa imagen, un falso Dios y exige y demanda adoración del mundo entero a esa imagen y aquellos que no lo hagan, decreto de muerte. Lo mismo que veremos en un futuro cercano. Así que ahora vemos que comienza a contemplar a Babilonia con su hablar. También Nabucodonosor era arrogante, orgulloso. Este hombre dijo, esta es la gran Babilonia que han hecho mis manos.
Y vemos que este sistema también se conoce por su arrogancia. Se cree y se considera el mejor sistema del mundo, el que tiene el control y el dominio de las naciones. Vemos que ahora la boca, cuando hablaba como dragón. Vemos que el pueblo de Dios estaba ahora allá en Babilonia. Había sido llevado al exilio y estaba siendo oprimido en Babilonia debido a los decretos reales que estaban tomando lugar. Pero dice también la palabra de Dios que sus pies eran como de oso. Sus pies, es decir, lo que sostiene el sistema, lo que hace posible que el sistema se mueva y que logre sus objetivos, es que sería como el oso. El imperio de Medos y Persas representa el oso. ¿Por qué se conoció este imperio en el mundo? Porque cuando daba un decreto, el decreto del rey o del emperador era infalible. No se podía cambiar. Ni aún él mismo podía cambiar ese decreto una vez que era hecho el decreto. Por lo tanto, vemos otra vez la infalibilidad papal. Este sistema no tan solo exigirá adoración del culto en el día que desea y va a tener el apoyo del poder civil y habrá un decreto de muerte para aquellos que no lo quieren, sino que se sostiene, se mantiene y se mueve, avanza en su agenda basado en los decretos que son infalibles, entre comillas, hablando de su líder máximo. Pero dice que su cuerpo, su semejanza, era como la de un leopardo. El leopardo representa Grecia. ¿Por qué se conoce Grecia en la historia? Grecia se conoce en la historia por sus famosos filósofos. Estos filósofos simplemente ahora tenían sus seguidores y pasaban el día caminando de un lado a otro y hablando y tratando de mostrar su gran capacidad. No olvide, eran paganos. No conocían a Dios ni tenían interés en conocer a Dios. Ellos se centraban en la mente humana, en el valor de exaltarse a sí mismo. El énfasis no era en Dios, era en ellos. Y este sistema ahora tiene un cuerpo, otra vez, como de leopardo. Cuando alguien decide hacerse un sacerdote, ahora tiene que ir al seminario. A ella le toma años, quizás 4, 5, 6 o 7 años, aún más, dependiendo de la orden en la cual va a participar. Y lo que estudia allí no es la Biblia, sino lo que estudia es los filósofos griegos, y a través de la filosofía de estos filósofos griegos, tratan de entonces entender la palabra de Dios. Por lo tanto, vemos que Juan estaba contemplando el sistema papal. La forma que hablaba, la forma en la cual se iba a mover y la forma en la cual iba a enseñar y a capacitar a sus líderes. Y lo vio cuando salió del mar. Prosigamos la lectura en el versículo 2. Y el dragón, es decir, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que vemos que el dragón, que representa el poder del enemigo, la persona del enemigo, pero también representa a los gobiernos de este mundo y representa también el espiritismo. Vemos que ahora le dio 3 cosas. Le dio poder, y no olvide, cuando el imperio romano pagano cayó, el imperio de los Césares, ahora recibió el poder, el nuevo poder romano papal. Su sede está en el mismo lugar, Roma. Su idioma es el mismo, el latín. Y cuando ahora el emperador cambió la capital a Constantinopla, dejó un vacío político. Ese vacío político fue llenado por la autoridad, y gran autoridad, dice la palabra de Dios, que tendría el obispo de Roma, quien eventualmente se convertiría entonces en el Papa. Vemos cómo la palabra de Dios nos dice lo que tomaría lugar, la transición del poder romano pagano ahora al poder romano papal. Continuamos la lectura en el verso 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Así que lo que vio el apóstol fue que una de las cabezas de la bestia, así que está hablando del poder civil, que uno de estos imperios mundiales, que representa el papado en este caso, recibiría
una herida mortal el aspecto civil del imperio, no el aspecto religioso. La mujer no se menciona en la herida mortal, es la bestia. El aspecto civil recibiría una herida mortal. Llegaría el momento donde habría separación de iglesia y Estado. Y esa separación se le conoce y se le llama en la Biblia la herida de muerte. Y dice, y su herida de muerte fue sanada. Así que de la misma forma que tomaría lugar en la historia, llegaría el momento que otra vez esa herida de muerte sería sanada. Y se maravilló, se asombró, quedó con la boca abierta y los ojos abiertos, dice, toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, cuando la herida mortal sea sanada, el mundo entero estará maravillado, asombradísimo del poder y del prestigio que este sistema tendrá otra vez. No, te dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, que el mundo entero, no importa la nación, la cultura, el idioma, no importa aún la religión que profesen, quedarán maravillados y estarán siguiendo en pos ahora la agenda que van a seguir, el propósito que van a querer obtener, hacia dónde se van a dirigir, está dirigido por este poder o estará dirigido en forma completa en un futuro cercano por este poder. Y el mundo entero estará en pos, estará siguiendo y marchando detrás del liderazgo de este poder, que ha sido otra vez sanada su herida de muerte. Y ahora otra vez el poder civil está unido con el poder religioso. Y usted se pregunta, bueno, ¿no quedará nadie que será fiel a Dios? Sí. Aunque dice que se maravilló toda la tierra, pero nos daremos cuenta que aquellos que estén en Cristo no serán confundidos ni seguirán a este poder. Leamos una declaración del apóstol Juan, quien escribió también el libro de Apocalipsis. Vamos a su evangelio, al capítulo 17. Juan capítulo 17. Y vamos a leer el verso 14 y nos va a dar la clave. Dice, yo les he dado tu palabra, está hablando Jesús, cuando está hablando con su Padre, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué es lo que hace que una persona no sea del mundo? Y el mundo es lo que va a seguir en pos de este poder. Lo que hace que una persona no sea del mundo es cuando toma en serio la palabra de Dios y la sigue. Jesús claramente lo dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, la palabra nos separa del mundo. La palabra nos aleja del mundo. No tan solo en conocimiento, no tan solo en enseñanzas, en doctrinas y en conceptos teológicos, en práctica, en costumbres, en lenguaje, en finanzas, en dieta, en vestir, en recreación en vez de diversión, en un montón de otras cosas. Completamente la palabra ahora nos capacita y nos enseña a caminar en un camino diferente. Y el mundo aborrece ese camino. El mundo quiere el camino ancho. El mundo quiere el camino de las cosas de esta vida, lo material, lo físico, lo que puede tener, lo que puede disfrutar en el momento nada más. Pero la palabra de Dios nos habla del futuro. Es cierto que en el presente quizás hayan momentos difíciles, puede ser que también haya momentos positivos y gratos, pero la palabra de Dios es la que nos separa del mundo. Y el mundo seguirá detrás de este poder, en pos de la bestia, pero aquellos que estén en la palabra, como Jesús estaba, el mundo los va a aborrecer. No somos el mundo, ni seremos el mundo por la gracia de Dios. Así que la palabra de Dios nos ayuda a separarnos. Y aunque el mundo entero siga detrás de este poder, nosotros seguiremos detrás del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así que el mundo sigue este poder y ahora queda asombrado. Noten, van a adorar al dragón, es decir, a través de este sistema caído. Lo que hacen es adorar a aquel que instituyó y creó y puso en su lugar este sistema.
Y este sistema parece tan grande y tan poderoso y tan rico y tan capaz y tan famoso que la gente se pregunta, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Humanamente parecerá imposible. Leamos el verso 5. Y le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y le fue dado potestad de actuar 42 meses. Un mes bíblicamente tiene 30 días. 42 meses por 30 es igual a 1260 años. Está hablando del tiempo de supremacía papal. Y durante ese tiempo, su boca, sus decretos, sus enseñanzas, sus leyes que hablaba, eran grandes cosas y blasfemias. Por ejemplo, de que puede perdonar pecados. De que puede pasar el alma de una persona del infierno al cielo, de que tiene las llaves del cielo, de que en sus manos tiene el control de la conciencia y de las almas de la gente. La declaración de que el Papa es el Dios en la tierra, de que es el vicario, el hecho de que puede tomar un ser humano y hacerlo santo cuando es un ser humano nada más. Es decir, grandes cosas hablaría y aún palabras de blasfemias. Y dice, y que le fue dado potestad, le fue dado el poder, y tomaría lugar durante 1260 años. Verso 6, y abrió su boca en blasfemias. Y continúa diciendo contra Dios, para blasfemar su nombre, su carácter. ¿Cuál es el reflejo de su carácter? Su ley. Y su tabernáculo, donde Dios mora, donde hoy día toma lugar la obra de Jesús en nuestro favor, y los que moran en el cielo. Es decir, aún se atrevería a hablar grandes cosas contra el cielo y contra aquellos que moran en él, y contra el ministerio de Jesús y contra su santa ley. Por ejemplo, el cuarto mandamiento lo cambiaría del sábado al domingo, y en vez del cuarto lo haría el tercero. El segundo mandamiento completamente sería quitado para permitir la adoración de imágenes. Y el 10º mandamiento ahora sería dividido en 2 para todavía mantener el número 10. En vez de hablar del sacrificio de Jesús que una vez tomó lugar y es suficiente para nuestra salvación, cada día y continuamente tienen que hacerse sacrificios aquí en la tierra, en la misa, donde la criatura, que es un hombre, al pronunciar unas pocas palabras, ahora hacen que un pedazo de pan se convierta literalmente en el cuerpo de Cristo. Es decir, la criatura crea al Creador. Donde el vino fermentado ahora se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Grandes blasfemias. Ahora la gente perdería de vista la obra de Jesús en el lugar santísimo. Y también en el lugar santo durante la Edad Media. No entenderían la importancia de la Biblia, la mesa de la proposición, la importancia de la oración. Más bien se crearon rezos y oraciones a los santos y a los muertos, donde no habría Espíritu Santo que brilla y que trae calor al ser humano, sino sería sustituido todo ese sistema por cosas de origen humano. El lugar santísimo sería quitado. El sacerdocio de Jesús sería puesto a un lado. Y se crearía un sistema completamente humano, donde ofrecería salvación en los pecados y por las obras, en vez de confiar completamente, explícitamente en la gracia de Dios y a través de la fe apropiarnos de los méritos maravillosos y únicos de Cristo Jesús. Claramente la palabra de Dios nos ha enseñado estas cosas. Verso 7, y les fue dado hacer guerras contra los santos, la persecución de la Edad Media y vencerlos. Aproximadamente se estima que entre 50 a 100 millones de personas murieron durante la Edad Media. No ha habido un sistema que haya traído más muerte, más dolor, más sufrimientos, más masacres, más guerras que este sistema. La forma peor es cuando creó la Inquisición, donde las personas, aún por la menor sospecha, ahora recibían las peores torturas y morían la peor muerte posible. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación.
Así que durante la Edad Media dominó al mundo de sus días conocido, que estaba bajo su influencia y su poder. Verso 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Es decir, que la gran mayoría de la humanidad, triste y lamentablemente, se unió a este sistema y lo adoptó y lo hizo su sistema religioso y adoró en él. Y continúa diciendo el verso 9, si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, irá en cautividad. El que espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, que aún la palabra de Dios nos mostró con mucho tiempo qué pasaría. Llegaría el momento donde la espada literal de Berthier y sus soldados, ahora llevarían en cautividad este sistema. Y cuando entró allí en la capilla Sistina, en el mes de febrero del año 1798, y Pío VI estaba haciendo su misa para celebrar 23 años de la ascensión al trono de Pedro, se cumplieron estas palabras. Ahora llegó el momento de la herida de muerte. Y ahora el poder civil, que por años lo había apoyado, ahora ese mismo poder civil ahora se levantó en contra de ese sistema. Y no tan solo le removió y le quitó el poder civil, sino que ahora usó el poder civil para castigar y para traer a la muerte en el aspecto civil al sistema. Vemos que Pío VI es llevado cautivo a Francia. Un año y medio más tarde, en el mes de agosto del año 1799, fallece. Y ahora no había nadie en el trono de Roma. Meses más tarde fue nombrado un sucesor, pero por varios meses no hubo nadie. Y aun cuando el nuevo sucesor llegó al trono, otra vez, ya no tenía el apoyo ni el poder civil. Es interesante porque Francia, a través del rey Clovis, es la primera nación del mundo que reconoció al obispo de Roma como el Papa, como la cabeza suprema de la Iglesia. En el año 746, Clovis y su esposa se hacen cristianos. En el año 508 es la primera nación que le dice al Papa, la nación está de tu lado. El ejército mío está para servirte y yo estoy para seguir lo que tú desees. Es la primera nación que oficialmente se hizo católica, no cristiana. Armenia fue la primera nación cristiana del mundo en el año 300, 301, 302 más o menos. Pero la primera nación católica tomó lugar cuando en el 508 Clovis, su nación, su gobierno, su reinado y su ejército se ponen incuestionablemente del lado del Papa y le dan su lealtad a él para seguir los dictámenes de él. Ese mismo poder, que fue el primero en reconocerlo, fue el poder que le dio la herida de muerte. Es decir, Dios tiene un sentido de humor. Lo que el enemigo usó para comenzar a establecer su sistema, ahora Dios lo usa para deshacer el sistema. Y vemos que la palabra profética, como estaba dicha, se cumplió una vez más al pie de la letra. Así que comenzamos a darnos cuenta a través del estudio que hemos tenido. ¿Cómo llegaría el momento donde el sistema se levantaría, surgiendo del mar? En el versículo 1. Pero cuando llegamos al versículo 10, ahora vemos el fin del sistema, donde es llevado cautivo, donde pierde aún su libertad y su prestigio y su poder civil. Y ahora simplemente se queda el aspecto religioso para continuar. Pero también el mismo pasaje que hemos leído dice que esa herida mortal llegaría el momento que sería sanada. Ahora estamos estudiando aquí lo que ha tomado lugar, lo que está tomando lugar y lo que tomará lugar. Y vamos a continuar nuestro estudio más adelante y vamos a darnos cuenta cómo el libro de Apocalipsis continuamente
nos está revelando a Jesús. Nos revela su obra en los cielos y su obra en la tierra. Nos revela cómo su obra en la tierra se realiza a través de su pueblo. Primero con una iglesia cristiana, apostólica, primitiva. Después con una iglesia durante la Edad Media. Y después con una iglesia remanente al final de la historia humana. Es cierto que siempre es un grupo pequeño. Es un grupo minoritario. Es un grupo despreciado, aborrecido, perseguido. Y muchas veces le ha tocado aún pagar con su propia vida. Pero vemos que a través de toda la historia humana hay un compromiso indiviso entre Dios y su pueblo fiel. Y aun cuando las llamas de la persecución y del martirio llegan, este pueblo se mantiene fiel. Y el Dios que lo levantó continúa dirigiéndolo, guiándolo y usándolo. Hoy día usted y yo tenemos que tomar esa misma decisión. Es decir, conocemos el pasado. La palabra de Dios nos los mostró, pero la misma palabra de Dios nos muestra el presente. Y la misma palabra de Dios nos va a mostrar, o ya nos mostró el futuro. Ahora es nuestra decisión echar nuestra suerte. O echaremos la suerte con el Señor y su pueblo, aunque sea el pequeño y minoritario, o echaremos nuestra suerte con la mayoría, con los moradores de la tierra, con los habitantes de la tierra, que seguirán en pos de este poder. O nosotros seguiremos al Cordero donde quiera que Él nos dirija. Que el Señor nos bendiga en el estudio que hemos tenido. Que podamos continuar estudiando este libro maravilloso y permitiendo que el Espíritu Santo pueda traer más y más discernimiento, pero no tan solo conocimiento, sino que pueda enternecer nuestros corazones y llevarnos a una obra completa de confesión, de arrepentimiento, de abandono del pecado, de victoria sobre él, a medida que por la gracia de Dios el Espíritu del Señor nos prepara para la eternidad. Que el Señor nos bendiga una vez más al haber estudiado su palabra y que nos ayude a continuar estudiándola para gloria de Él, pero para beneficio nuestro y también de otros con quien compartiremos este hermoso evangelio.